Cuando uno piensa en las grandes civilizaciones de la historia, casi siempre se nos vienen a la cabeza Roma o Egipto, ¿no? Pero a ver, aquí mismo, en América, florecieron imperios con una organización social increíblemente sofisticada y una sabiduría que, la verdad, hasta hoy nos sigue maravillando. Mayas, aztecas, incas, no eran solo pueblos, eran verdaderos arquitectos de mundos muy, muy complejos. Así que hoy vamos a echar un vistazo a los planos de esas civilizaciones. Y esa es justamente la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. O sea, ¿qué se necesita para construir una sociedad que perdure en medio de selvas, sobre montañas o incluso sobre lagos? Porque, ojo, no se trata solo de levantar pirámides gigantes, se trata de crear un sistema completo, cómo comer, cómo convivir, cómo entender el universo. Vamos a descubrir cómo lo lograron. Todo, absolutamente todo, empieza por aquí. Antes de cualquier ley, de cualquier rey o de cualquier mercado, estaba la tierra. Para las grandes culturas de América, la tierra no era, digamos, solo una fuente de recursos. No, era el centro espiritual, la base misma de toda su existencia. Y esta forma de ver el mundo no era pura poesía, ¿eh? Era, en la práctica, una regla de vida que lo definía absolutamente todo. Significaba que no se podía simplemente llegar y explotar la naturaleza sin más. Había una especie de pacto de respeto, una relación de equilibrio que al final garantizaba su propia supervivencia a largo plazo. A ver, el ejemplo más claro de esto es, sin duda, la Pachamama en la cultura inca. No era un dios lejano allá en el cielo, era la tierra misma, la que da vida, la que nos nutre. Se le hacían ofrendas antes de sembrar, antes de cosechar. Así que, como ven, lo espiritual y el día a día, eran una sola cosa. Estaban totalmente entrelazados. Bueno, entonces, ¿cómo se traduce esa conexión tan profunda con la tierra en la forma de sustentarse día a día? Pues resulta que esta filosofía dio forma a una economía increíblemente ingeniosa, que iba mucho, pero mucho más allá de la simple agricultura. Claro, la agricultura era el corazón de todo. Cultivos como el maíz, la papa o el cacao no solo alimentaron a millones de personas, sino que se convirtieron en el eje de su cultura. Pero su economía era bien diversa. Se complementaba con la caza y la pesca, y además tenían un sistema de trueque súper eficiente que conectaba diferentes regiones, permitiendo el intercambio de productos de la costa, la sierra y la selva. Ahora, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, y vemos el ingenio en su máxima expresión. A ver, imaginemos el desafío para los aztecas. Su capital, la Gran Tenochtitlan, era una ciudad construida sobre un lago. La pregunta era, ¿cómo alimentar una población que no paraba de crecer sin tener tierra firme para cultivar? Y la solución fue, ¡guau!, una genialidad absoluta: las chinampas, conocidas también como jardines flotantes. Eran, literalmente, parcelas de tierra fértil creadas por el hombre sobre el agua, un sistema tan productivo que les permitía tener varias cosechas al año. Esto es adaptación e innovación en estado puro. Ok, de los lagos de México nos vamos a otro escenario, igual de desafiante. Allá en los Andes, los incas y otras culturas se enfrentaban a laderas de montañas súper empinadas, con muy poquita tierra plana. Cultivar aquí, pues, parecía una tarea casi imposible. Y su respuesta fue, de nuevo, una maravilla de la ingeniería: las terrazas agrícolas o andenes. Lo que hicieron fue esculpir las montañas, creando escalones gigantes de tierra fértil. Esto no solo les permitía cultivar, sino que además evitaba la erosión del suelo y optimizaba el uso del agua. Básicamente, transformaron un obstáculo gigantesco en una ventaja. Bien, ya entendimos cómo conseguían el alimento, pero ahora viene la otra parte. ¿Cómo se organizaba toda esa gente? Porque, seamos sinceros, para construir chinampas y terrazas se necesita una cooperación masiva, y esto nos lleva directo a la estructura de su sociedad. Bueno, la mayoría de estas civilizaciones tenía una estructura social que podemos imaginar como una pirámide, bastante clara. En la cima de todo, con un poder casi absoluto, estaba el gobernante. Justo debajo, la nobleza, que incluía a sacerdotes y líderes militares, que eran los que administraban el imperio. La gran base de la sociedad, claro, era el pueblo, los agricultores y artesanos que sostenían todo el sistema.
Y abajo del todo, en algunas culturas, también existía la esclavitud. Y para que nos hagamos una idea del poder que había en la punta de esa pirámide, el caso del Inca es perfecto. No era solo un rey, se le consideraba una deidad, nada más y nada menos que el hijo del dios Sol. Esta conexión divina legitimaba su poder y mantenía el orden del cosmos y, por supuesto, de la sociedad. Religión y gobierno eran una misma cosa. Pero, ojo, sería un error pensar que todo funcionaba de arriba para abajo, en una línea recta. A pesar de esa jerarquía tan estricta, el verdadero motor de estas sociedades no era tanto el poder vertical, sino la fuerza horizontal de la comunidad. El trabajo colectivo y la ayuda mutua eran como el pegamento que lo mantenía todo unido. Y para entender esto, hay dos conceptos de los Andes que son clave: la minca y la mitá. La minca era el trabajo colaborativo para proyectos que beneficiaban a todos en la comunidad, como construir un canal de riego, por ejemplo. La mitá, en cambio, era un sistema de tributo, pero en forma de trabajo para el Estado. Se usaba para grandes obras públicas como caminos o templos. Ambos sistemas se basaban en la reciprocidad, en un dar y recibir, un concepto que, por cierto, está súper conectado con su visión de la Pachamama. Ok, ya vimos su conexión con la tierra, su economía, cómo se organizaban. Ahora vamos a la parte que de verdad nos deja con la boca abierta: la explosión de creatividad e innovación que permitió toda esta estructura y que dejó una marca imborrable en la historia. Es que el legado que dejaron es de no creer. Pensemos un momento en los mayas, no solo por sus calendarios astronómicos, de una precisión increíble, sino porque desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos del continente, y el concepto del número 0. O pensemos en la arquitectura monumental, que desde las pirámides de Teotihuacán hasta la ciudadela de Machu Picchu, todavía hoy desafía lo que creíamos posible. ¿Y qué me dicen de la red de caminos incas, el Capañán, que conectaba un imperio gigantesco? Una auténtica proeza. Y después de este recorrido, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto qué? ¿Qué significa para nosotros hoy en día? Porque no se trata solo de admirar ruinas antiguas, sino de entender las lecciones que estas culturas nos dejaron. Pues yo creo que la lección más profunda es esta: nos enseñan a valorar el conocimiento ancestral, ese que a menudo se descarta o se mira por encima del hombro. Nos recuerdan lo importante que es respetar la diversidad de formas de vida. Y sobre todo, nos ofrecen ejemplos súper concretos de cómo vivir de manera más sostenible y en comunidad. Y algo fundamental, nos obligan a reconocer la grandeza y la complejidad del mundo americano mucho, mucho antes de la llegada de los europeos. Y con esto cerramos, pero dejamos la puerta abierta a la reflexión. Hemos visto los planos de su civilización, su conexión con la tierra, su ingenio económico y ese tejido social tan fuerte. Pero su legado sigue vivo, así que la pregunta queda en el aire, para que siga resonando. ¿Qué otras lecciones, quizás algunas que todavía no hemos descubierto, podemos aprender de estas grandes culturas?